diferentes tipos de posiciones en la iglesia y afuera en el mundo también. Cada persona tiene su posición. Y cada persona tiene que profundizar de acuerdo a lo que sabe y de acuerdo a lo que fue diseñado y de acuerdo a lo que fue hecho. De esa manera, en esa persona vamos a encontrar sabiduría en ciertas cosas. Por eso es que un pastor, un evangelista o un diácono tiene que prepararse una palabra, porque ahí es de donde proviene toda la sabiduría. O sea, las palabras que Dios escribió, que Dios dejó escritas en este libro, nos van a ayudar a solucionar cualquier problema. A veces es difícil de entenderlo y comprenderlo, pero en realidad, aquí usted ve matemáticas. Uno ve aquí ciencia, sí. Ve, bueno, matemáticas, física. Física en el sentido de convertir cosas, física mecánica, física electromagnética, física cuántica, cosas por el estilo. Implícitamente se encuentra, pero en realidad si tú no encuentras la respuesta, digamos en el sentido de que en el colegio uno ve una álgebra de Baldor y uno tiene que desarrollar ciertos puntos para poderlo desarrollar. Asimismo en nuestra vida a veces uno a veces tiene ecuaciones que uno no sabe cómo hacerlas, pero Dios nos dice que, como lo dice su palabra, pide la sabiduría, que Dios te la dará y te la dará en abundancia. La inteligencia viene y mana de Él. Así que la sabiduría es un grado más alto de conocimiento. Entonces, si nosotros la pedimos, ok, Dios nos la va a dar, pero ahí siempre hay un compromiso que nosotros tenemos que leer y saber qué fue lo que Dios hizo y qué fue lo que dejó estipulado en su palabra. Amen. A veces la sabiduría también viene por juntarse con los sabios. Y a veces también la sabiduría viene de las noticias pasadas que nos dieron la oportunidad de aprender hoy para no cometer los mismos errores. Por eso es que muchos escritores, todas las personas que estuvieron aquí inspiradas por el Espíritu Santo, dejaron su historia de vida para que uno no sea tonto y vuelva y cometa los mismos errores, para que uno capte la idea de que a veces, no sé si le ha pasado, que a veces usted está pasando por una situación que usted pregunta, pero venga, o sea, yo me estoy esforzando tanto en la tierra y yo soy bueno, Dios se agrada, o sea, yo pienso que Dios se agrada con mi testimonio, con lo que yo estoy haciendo, yo no soy malo, mis padres se complacen de haberme tenido desde que yo hubiese nacido, cosas por el estilo. Una persona ideal, ¿no? Y entonces esa persona ideal dirá, ¿será que yo voy a hacer, o sea, si fuesen a escribir otro libro, otra Biblia, que fuese de ejemplo para otra generación, o sea, digamos que esta Biblia va a permanecer por siempre, pero hagan de cuenta que Dios está haciendo allá arriba otra Biblia, y será que su nombre va a estar escrito en él, o sea, en el sentido de que su historia sí va a estar ahí para ser ejemplo a otras personas. Y eso es una pregunta que yo me he hecho muchas veces, o sea, si esta Biblia no existiera, que yo fuese Santiago, o sea, que yo fuese Santiago y yo estuviese aquí y yo no supiera que pues yo voy a escribir una carta y que va a ser publicada luego en un libro, ¿será que yo con mi vida sí estoy agradando a Dios? Y a mí me encanta Santiago por eso, porque es que es toda la vida de un buen cristiano y habla de cómo se respeta al Señor, cómo se respetan a los demás, cómo están juntos, cómo dialogar. Habla de todos los aspectos de nuestra vida que tienen que capturar nuestra atención y saber que en Santiago es muy corto, simplemente tiene 5 capítulos y en 5 capítulos resume la vida de una persona conforme al corazón de Dios. Y a mí me encanta eso porque cada palabra que tú ves ahí en los títulos más grandes, subtítulos más grandes, dice fe y constancia, escuchar y obedecer, no mostrar preferencias entre las personas, la fe sin buenas acciones está muerta, controla la lengua, la verdadera sabiduría proviene de Dios, acérquense más a Dios, no juzgar a los demás, advertencia para los ricos, paciencia y perseverancia, el poder de la oración. Y, o sea, cuando uno lee, o sea, yo cuando leo cada uno de estos, yo digo y me examino a mí mismo.
o sea, yo verdaderamente no tengo preferencia por las personas, o sea, sin importar su condición física, sin importar qué tan ricos o pobres son, sin importar cuánto saben o cuánto no saben, sin importar los títulos y carreras universitarias que tengan, yo los acepto tal y como son, sabiendo que de cada persona se puede extraer algo bueno y sabiendo que el Señor puso en ellos algo que nosotros tenemos que ver en ellos y que, o sea, que tenemos que entender que cuando yo vea a mi hermana, cuando yo te vea, Dios tiene que, o sea, como que capturar mi atención en ti para que yo pueda aprender algo de ti, porque tú tienes algo de parte de Dios para mí y así es con todos, así es con todo el mundo. Y más adelante dice controla tu lengua, es una parte, o sea, dentro de la sabiduría, el control de la lengua es una cosa tan importante porque todo lo que nosotros tenemos en la cabeza y en nuestro corazón, eso es lo primero que va a expresar nuestro ser. Y a veces nuestras emociones son tan fuertes que ni siquiera sabemos controlarlo y cómo decirlo. Y muchas veces podemos herir personas y a veces podemos creer de que somos tan justos con lo que queremos hacer y como tan rectos con lo que queremos hacer, pero hoy yo he aprendido que uno tiene que saber decir muy bien las palabras y tratar de no herir las personas, porque cuando uno hiere a esa persona, si uno dice ser hijo de Dios, esa persona va a haber un Dios que te juzga, que te apunta con el dedo todo el tiempo, va a haber un Dios que todo el tiempo está diciéndote, como empujándote a irte más fuera de lo que el propósito de Dios que tiene para ti. Entonces, lo que queremos hacer es, como dice Santiago también, acercarnos más a Dios, acérquese más a Dios. Mientras más cerca nosotros estemos a Dios, más cerca, más atractivo va a ser a las personas poderlos traer a nuestro, o sea, a vivir el estilo que nosotros estamos viviendo. No estamos diciendo que o sea, que nuestra vida sea un estilo perfecto, pero nuestra idea es parecernos cada vez más al Señor Jesucristo, parecernos cada vez más en Él. Y como dice la palabra, el Señor no solamente crecía en estatura, el Señor crecía en sabiduría, inteligencia y ciencia. Y a mí me asombra que un niño, o sea, un niño a su corta edad, a los 7 años, 8 años, estaba en la iglesia y estaba dando, o sea, dando consejo de parte de Dios. Y eso suena loco, o sea, saber que, o sea, suena como algo que, en serio, usted niño me viene aquí a decirme cómo vivir a mí. O sea, si yo he pasado por crisis financiera, yo me separé, o yo, mi mamá, mi papá los perdí en un accidente, o simplemente mis papás me abandonaron, y usted niño me va a venir a decir cómo es que tengo que vivir yo. Y el Señor en su infinita misericordia, pues le dice que no son palabras mías, no es lo que yo he vivido, es lo que el Señor me ha dicho, mi Padre Dios me ha dicho que le dijera a ustedes, que son las buenas nuevas del Señor. Entonces, ¿qué es ser sabios? Vamos a Juan 10, 27, 30, por favor. Viene de leer su palabra y sabemos que Dios nos habla por medio de su palabra, y es por eso que Él dice que escuchemos su voz y que Él también escucha nuestra voz y que nosotros conocemos su voz. Los que conocemos su voz sabemos que ahí viene el pastor, sabemos que cuando una ovejita estaba perdida, el pastor simplemente hacía algo con su voz o silbaba, cosas por el estilo, y las ovejas se acomodaban, o etcétera. Entonces, saber que dentro de la sabiduría que Dios nos ha dado para poder escuchar, que nosotros podamos escuchar lo que en serio viene de parte de Dios. A veces nosotros queremos escuchar algo que no es. Y es por eso que nosotros también empezamos a cuestionarnos, empezamos a preguntarnos por qué estamos pasando por esto. Es porque simplemente nosotros escuchamos lo que quisimos escuchar. Escuchamos de pronto, no sé, cuando recién iniciamos a estudiar algo, cuando decidimos dar un paso que determinadamente no debimos de haberlo dado porque no era la voluntad de Dios. Entonces
Es un deseo de nuestro corazón y Dios conoce nuestros deseos y conoce lo más profundo de nuestro corazón, pero también tenemos que ser sabios y prudentes a la hora de escuchar qué es lo que Dios en serio quiere para nuestra vida y no actuar en nuestra humanidad. Cuando actuamos en nuestra humanidad, ahí es donde vienen muchos fracasos. Por eso fue lo que le pasó al que fue tragado por la ballena, a Jonás, que pues él sabía que era lo que tenía que hacer y él sí escuchó la voz directa de Dios: oye, tú tienes que ir a tal lugar y predicar mi palabra. Y él simplemente decidió en su humanidad decir: no, pues yo me voy a ir. Y ahí fue donde le pasó eso: tome que lo trajo un pez. Y ahí fue donde Dios empezó a trabajar con él dentro de ese pez, y él fue donde reconoció que verdaderamente con sus fuerzas y en su humanidad él no puede hacer nada, que simplemente tiene que estar atado a la voluntad de Dios y hacerlo siempre conforme a lo que él ha dicho. Y si él dijo una cosa que va a ser blanco, es blanco y no tiene que ser gris, porque lo que Dios dice blanco, así es, y lo que es negro, y ya no hay intermedios, no hay cosas en la mitad. Y otra pregunta que yo me hacía mientras estaba haciendo el estudio: una de las cosas para ser sabios es aprender a escuchar, pero también hay que saber decir. Con Dios he experimentado unas cosas, raras, pero a la vez gratificantes, porque yo le he pedido cosas a Dios y Dios me las ha concedido. Me las ha concedido, y más cuando uno está como... Yo me acuerdo cuando una cosa es ser cristiano, yo nací en un hogar cristiano, y una cosa es ser cristiano y otra cosa es en serio seguir al Señor. O sea, porque yo iba a la iglesia y pues simplemente yo iba a escuela dominical y yo era un niño más en la iglesia, en el sentido de que pues yo iba, me sentaba normal, escuchaba a una persona, a veces me quedaba dormido y a veces me aburría, me daba hambre y empezaba a molestar a mis papás. Pero ya cuando decidí verdaderamente decirle al Señor: yo estoy aquí para servirte, yo te quiero servir por siempre. Y es una decisión que yo tomé cuando tenía como 14, 13 años, más o menos. Y ahí fue cuando yo empecé a pedirle cosas a Dios. Y dije: Dios, uno en su niñez, adolescencia, empieza a probar y decirle a Dios: oye, si tú existes, tal cosa. Y el Señor lo cumple. Si no han hecho la prueba, hagan la prueba y el Señor les va a dar respuesta. Si ustedes quieren retar al Señor en ese sentido, Él lo va a cumplir. Y cuando yo empecé a pedirle cosas, yo a veces pasaban 2 o 3 días y era pues así, rápido. Pero a veces también yo empecé a pedir cosas ya cuando fui creciendo. Cuando uno era chiquito, uno dice: Señor, yo quiero un carro con control remoto. Y el Señor entonces, bendecía a mis papás para que compraran ese carro con control remoto y me lo dieran y yo pudiera disfrutar. Y más adelante uno se da cuenta que no fue específico con lo que uno pidió. Resulta que el carro con control remoto que yo quería no era un carrito, era una camioneta. O sea, era una camioneta con control remoto. Pero sí, Señor, si tú conoces mi corazón y tú sabes que dentro de mí yo no tengo por qué decirte que yo quería una camioneta. Y pues yo le dije a mi papá que quería un carro, pero no era eso, era una camioneta. Y uno tiene que ser muy específico con el Señor cuando uno es así. Uno dice: Señor, yo quiero una camioneta color azul, que yo la pueda manejar con control, pero que sea remoto, no que tenga cables, porque tú me diste uno que tenía alambre. Yo no quiero uno que tenga cable, yo quiero uno que lo pueda conducir a larga distancia. Entonces uno tiene que empezar a ser específico con el Señor, y por eso uno se empieza a ser sabio en el sentido de cómo pedir las cosas. Amén. Y saber en el sentido de, en serio, qué es lo que yo quiero y expresárselo al Señor sin ningún compromiso. O sea, en el Señor está decirte si sí o si no, y si no es eso, será otra cosa mejor. Siempre el Señor va de menos a más. O sea, el Señor nunca va a retrocederte. Si el Señor te retrocede es porque no está en tu voluntad, o sea, porque estás en tu humanidad. Si el Señor te retrocede 2 pasos, es porque eso no era lo que quería el Señor para ti. Pero si tú ves que hay si hay un crecimiento en tu vida espiritual, en tu vida matrimonial, en tu vida, en todo aspecto financiero, es porque el Señor quería verte
quería verte y sabe que tú estás actuando sabiamente, escuchando su palabra y estás pidiendo sabiamente qué es lo que tú quieres para tu vida. Y por eso también tenemos que ser dependientes de Él. Otra pregunta que me surgió mientras estaba haciendo el estudio es: ¿cómo podemos palpar casi físicamente la sabiduría? Suena extraño, ¿no? Porque la sabiduría es algo que no se palpa, ¿no? Es algo que simplemente está como en la atmósfera, como en el ambiente. Entonces vamos a ver qué dice Juan 7:16. Porque fue algo que fue un trabajo que ya hizo hace muchos años, con muchas personas, con muchos personajes durante toda la época, que todas las personas inspiradas por Dios que escribieron este libro lo pudieron hacer posible, o sea, que si tuviéramos la sabiduría misma palpablemente, o sea, que fuese física. Y cuando nosotros entendamos todo esto, a veces tenemos que empezar a como evaluarnos nuestra vida, empezarnos a evaluar en el sentido de que cuando nosotros entendamos lo que Dios quiso decirnos y cuando sentamos que nosotros estamos en la perfecta voluntad de Dios, sabiamente no nos empecemos a vanagloriar. Es decir, que no, lo que decía Santiago, no menospreciemos a la gente que tenemos a nuestro alrededor. Que porque yo he estudiado la palabra y tengo maestría en divinidad y cosas por el estilo, no significa que una persona o un joven un niño de 7 años no te pueda explicar algo que viene de parte de Dios. Simplemente porque es un niño y no tiene la capacidad de explicarte algo que sí es algo que Dios mandó a decir a esa persona que dijera, a esa persona en específico. Tienes que aceptarlo para tu vida y no empezar a hacer, o sea, menospreciar, hacer aparte esa persona que viene con palabra rema, como se dice, palabra del Señor. Y cuando nosotros podamos pasar esos puntos de que podemos entender sabiamente el propósito de Dios, que lo escuchamos y hacemos su propósito, que con nuestra sabiduría no herimos a las personas y sabemos cómo expresarnos ante muchas personas. Inclusive Dios da sabiduría hasta para poderse uno expresar en público. O sea, cuesta mucho. Yo soy muy tímido, por eso es que yo casi no hablo con ustedes. Y no es porque de pronto a veces yo puedo llegar a sentir que de pronto yo no quiero hablar con ustedes, sino que yo a veces no sé de qué hablar con ustedes. ¿Sí me entienden? O sea, porque entonces uno no es que yo no quiera hablar con ustedes, sino que yo me siento a la mesa y pues de pronto yo voy a estar muy actual a la generación. Digamos que si de pronto yo no tengo celular, eso cuesta mucho. El respeto y ser sabios en el momento de utilizar esto, porque yo a veces me he sentado con personas en la mesa y yo tengo mi celular ahí y yo digo, no sé qué hablar con estas personas, pues me pongo a ver el celular, ¿cierto? Pero a veces uno tiene que... Es difícil, o sea, es difícil porque esto nos está absorbiendo mucho tiempo y nuestra vida está básicamente en correos, Facebook, Instagram, cosas por el estilo, pero el poder compartir con la gente es valioso y tenemos que saber cómo dirigirnos a esas personas. Entonces no es que yo no quiera hablar con ninguno de ustedes, sino que es que a veces se me dificulta un poco encontrar un tema del cual tener una charla amena. Entonces muchas veces yo le preguntaba a Dios que a mí, porque yo en la universidad, en el colegio, yo veía mucha gente que preguntaba cosas. O sea, preguntaba cosas y a veces a mí se me hacían preguntas como tontas, ¿sí? Pero ninguna pregunta es tonta. O sea, yo decía, a mí por qué no se me... O sea, si esa pregunta es tan tonta, ¿por qué no se me ocurre preguntarla a mí? ¿Sí? Así sepa que yo, así yo supiese que yo sé qué es lo que ellos quieren entender con esa pregunta, pero a veces es como preguntarse a sí mismo, ¿cómo puedo comunicarme con ustedes, contigo? ¿Cómo puedo hacer una comunicación amena? Pero todo viene
dependiendo de la sabiduría que Dios nos dé para hacer hasta preguntas, porque hay preguntas que nada que ver, ¿no? Conforme a esto, y sabiendo tener una relación de escuchar, hablar y poder pedirle a Dios qué es lo que quiere para nuestra vida, llegamos a un punto donde somos reflejo para muchas personas. Y es ahí donde la cosa se pone más delicada todavía, porque hay personas que han puesto la mirada en nosotros. Y hay personas que han puesto sus ojos están puestos en nosotros porque ellos creen y piensan y ven a Dios en nuestra vida. Y es cuando nosotros nos tenemos que cuidar mucho y ser sabios en aplicar todo lo que uno ha enseñado durante su vida y su ministerio o en el trabajo, porque una simple cosa como una mentira, como, no sé, una mala palabra que hiera, una falsificación o cosas por el estilo, un engaño, eso puede traer a que esa persona pierda como la ilusión de lo que era usted, o sea, la esencia de lo que era usted. Lo veían como un modelo, lo veían como un representante, y todo eso que usted construyó durante muchos años, de un momento a otro, se rompe. Y eso pasa cuando nos desenfocamos de lo que es Dios. Eso pasa cuando nos desenfocamos de lo que Dios nos ha dado, y ahí es donde hay una ruptura entre lo que vivimos con Dios y lo pegado, lo cerquita que estemos de Él. Y quiero que vayamos a Mateo 13 y vamos a leer del 54 al 58. Como súper sabias y como que son súper extraterrestres. o que de pronto no tienen la relevancia para mí, que de pronto yo soy, ahí me imagino, dentro de ese grupo, me imagino que habían doctores de la ley, habían economistas, habían personas que recaudaban impuestos, habían personas, poetas, músicos, y ahora viene el hijo de carpintero a decirme cómo es que yo tengo que vivir y cómo es mi experiencia y qué es lo que tengo que hacer, y renunciar a todo lo que tengo para poder seguirlo a él. Y pues sí, tristemente ellos tienen que llegar a un momento, como sea en ese momento, sea después en sus vidas, en cualquier momento ellos se darán cuenta que lo que esa persona dijo, lo que dijo el Señor Jesús, sí va a cumplir más adelante, porque sin importar toda la trayectoria de su vida profesional, de su carrera y de todo lo que ha hecho, siempre no va a llegar a lo mismo. El Señor nos hizo para que creciéramos, nos reprodujéramos y muriéramos, pero dejando un legado para las futuras generaciones, que es su palabra. Entonces, si yo hice todo eso en la tierra, pues en el cielo, pues a mí no me va a servir de nada. En el sentido de que si yo toda la trayectoria que hice en mi vida nunca estuve enfocado en lo que Dios quería para mí, y traer eso, que esta palabra en serio fuera vida para mis huesos y que fuera agua y alimento para mi espíritu, cuando lleguemos al final, todo eso que estaba en la tierra pues se va a quedar en la tierra y no va a quedar nada más que la vida eterna con el Señor o el sufrimiento eterno, que pues no hay de otro, siempre es blanco o siempre es negro, nunca hay gris. Y cuando nosotros lleguemos a presentarnos así ante personas que son importantes, ahí es donde tenemos que pedir la guianza del Espíritu Santo, porque va a llegar el momento donde podamos reunirnos con congresistas, senadores, con gente que hasta las empresas más importantes como presidentes de la Ford, Chrysler, o personas que nosotros creemos que son importantes y son importantes en este momento, pero Dios da la oportunidad para que una persona que conoce de su palabra pueda testificarles a ellos de lo que es Dios y traerlos al arrepentimiento. Y como dice ahí, ¿usted quién es
Si yo soy presidente, si yo soy senador, congresista y tengo no sé cuántos títulos, ¿usted quién es? Si yo sé cómo se mueve la industria automotriz, ¿usted quién es para decirme cómo tengo que manejar mis negocios? Y es que, sí, ellos pueden que hayan estudiado mucho, pero si Dios dice que no, y si Dios dice esto tiene que irse a pique porque usted se va a perder con eso que está haciendo, Dios se lo va a quitar. Pero hay que tener claro que, o sea, tampoco es que quiere vivir con miedo, porque Dios nos llama a vivir con libertad. A lo que quiero ir es que cualquiera sea su cargo, Dios, siempre que esté con Dios, cuanto que esté con Dios, cada vez que esté más cerca de Dios, Dios te va a llevar de menos a más, nunca te va a dejar retroceder, nunca te va a dejar en vergüenza. Y el secreto de la oración, de enciérrate en tu cuarto y tú que estás solo en tu aposento y oras a Dios que te está escuchando, orando sabiamente, sabiendo lo que uno quiere, Dios te va a recompensar en público.